el diablo el que enferma. ¿Cuántos saben eso? El homicida del principio es el diablo, así dijo Jesús en San Juan 8:44. No hay otro homicida, Dios no es homicida, Dios es bueno. Muy bien, fíjese bien, muy bien. ¿Nos quedamos a dónde? En Marcos capítulo 4. Decía que es el grano de mostaza se siembra en tierra y Jesús nos comparó a nosotros como terrenos o como tierras en los cuales se siembra la semilla, que es la palabra de Dios, y luego crece y es la más grande ¿de qué? De todas las hortalizas. Eso significa que la fe crece conforme usted oye la palabra de Dios. La fe no viene porque decir, es que tengo mucha fe, hermano, escucha palabra, no, pues entonces no tiene fe. ¿Por qué? Porque cuando llega la enfermedad, ahí es donde usted tiene que estar debidamente capacitado, instruido, para que usted reprenda esa enfermedad y se vaya en el nombre de Jesús, ¿verdad? Muy bien, vamos a Mateo capítulo 17 para continuar con la historia. Fíjese de qué manera se escudriña la palabra. Ese es solamente un pequeño ejemplo que le pongo. Mateo 17. Así es que no es Dios, fíjese, no es Dios que enferma a la gente. Muchos han muerto a corta edad porque creen que Dios les envió la enfermedad o que Dios permitió esa enfermedad con algún propósito. No sé qué propósito, ¿no? Pero Dios no hace eso. Entonces, ellos creen que Dios los tiene enfermos y muchos se mueren porque no reprenden la enfermedad. Mientras no reprendamos al diablo y a los espíritus de enfermedad, no van a salir de los cuerpos. Y ellos dicen, como es Dios el que me tiene así, pues se quedan ahí en la cama hasta que mueren. Sean creyentes o sean incrédulos. ¿Me explico? O sea, sean personas que tengan a Cristo en su corazón o sean personas que no tengan a Cristo. Los que no tienen a Cristo porque no conocen la palabra, los que tienen a Cristo ya conocen a Cristo, son nacidos de nuevo, se van al cielo, pero en la tierra no son de larga vida. Eso es importante que lo captemos. Usted dice, hermano, pero yo ya soy cristiano y tengo 50 años en Cristo, 30, 20, 10. Pues sí, pero usted pregúntese cuando está enfermo, ¿por qué? La enfermedad no puede tocar su vida. Conforme usted crezca en fe, la enfermedad se va eliminando hasta que usted viva en el ámbito de la salud, que es una etapa superior a la sanidad. Fíjese, si alguien viene enfermo ahorita, ¿cree lo que va a sanar? Es un hecho, porque el Espíritu de Dios aquí está. Pero la idea de Dios no es que estamos viendo milagros de sanidad como los vemos cada rato aquí, sino la idea de Dios es que de la sanidad usted pase a una etapa superior que es de la salud divina. Y eso viene en la tercera de Juan, capítulo único, versículo 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Fíjese bien, ahí le vamos a poner la voluntad de Dios. Dice, sí, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice Dios. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Fíjese bien, esa es la voluntad de Dios, que usted sea prosperado en todas las áreas de su vida, pero también que tenga salud. ¿Se da cuenta? No dice sanidad, dice salud. Salud es que ni siquiera un virus de gripe pueda tocar tu cuerpo, eso significa salud. Por allá hay un hombre llamado Arnoldo Gutiérrez en Tucson, Arizona, que es de donde hemos aprendido bastante la palabra. Este hermano pastor, él tiene aproximadamente, no sé si unos 24 o 25 años, que no le pega o no le da ni siquiera una gripa o un dolor de garganta. Ni eso le ha tocado durante 24 años. Y yo al principio cuando escuché estas cosas no lo podía creer, el incrédulo, ¿verdad? Pues oye, ¿cómo va a durar 24 años sin que le dé una sola gripa o un dolor de cabeza? Créanlo que así vive esta persona. Es un hombre ya como de 85 años y todavía brinca por ahí. Muy bien, entonces, Mateo 17, versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible, dijo Jesús, nada te va a ser imposible. Cuando tengas que un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas,
pero cuando se siembra en tierra, entonces comienza a fructificar, a crecer, y es la más grande de todas las hortalizas. Así lo dijo Jesús. Esto es que conforme tú vayas oyendo la palabra de Dios revelada, vas creciendo en fe y vas saliendo de la oscuridad, se te van quitando vendas y vas entendiendo al Dios soberano de la Biblia. Mateo 17, en versículo 21, que no existe, fíjese, en la Dios habla hoy, ni existe en la Nueva Versión Internacional. Sin embargo, en la Reina Valera Antigua ahí dice: mas este linaje no sale sino con oración y ayuno. Y usted se preguntará, bueno, hermano, pero ¿quién tiene la razón? ¿La Reina Valera o la Dios habla hoy o la Nueva Versión Internacional? Necesitamos saber quién tiene la razón. ¿Cuántos saben eso? ¿Para qué? Por eso dijo Jesús: escudriñen, porque Jesús ya sabía que iba a haber errorcitos de ese tipo. Muy bien, pues si gusta anotar, le voy a aclarar esto, que ya lo aclaramos también en el caso de Job, pero es necesario que lo retomemos en esta serie. Que los manuscritos, en primer lugar, pues están en hebreo y algunas porciones en arameo, por ahí en Nehemías, Joel y Malaquías, por ahí hay unas porciones pequeñas ahí del arameo. La mayoría está en hebreo porque era el lenguaje natural de los judíos. En la época de Abraham obviamente no existía el hebreo, ¿sí saben ustedes, verdad? Abraham hablaba otros idiomas, como es el cananeo, acadio o acádico, ugarítico, había otros idiomas, de los cuales se compone el idioma hebreo. O sea, el idioma hebreo se formó en base a otros idiomas. Muy bien, en la época de Abraham no se hablaba hebreo todavía, por lo tanto usted va a encontrar, aún así, que esa historia de Abraham, el Génesis, se escribió por medio de un hombre llamado Moisés. Nombre llamado Moisés. A él se le atribuye el Génesis, Éxodo y todo lo demás. Parte del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Necesitamos comprender esto, fíjese, hay algo muy importante. El hebreo tuvo su modificación. El hebreo tuvo su modificación por ahí en el año 1800 después de Cristo, aproximadamente. El hebreo antiguo no tenía vocales, ni puntos, ni coma, ni nada de eso existe en el hebreo. En el hebreo antiguo. En el hebreo moderno, que se le llamó el hebreo masoreta, así como se pronuncia, masoreta, tuvo su modificación por ahí en esa época, más o menos, aproximadamente 2000 años después de la época de... No, perdón, 800 años, me equivoqué. 800 años aproximadamente el hebreo tuvo su modificación. Estos 800 años, un grupo de personas llamados los masoretas, que comenzaron a ponerle unos pequeños símbolos a las palabras en hebreo, por ejemplo, la letra Aleph, que es una palabra hebrea, es una letra hebrea, perdón, comenzaron a ponerle lo que es vocales, porque no existían vocales, eran puras consonantes en el hebreo antiguo, y las vocales se representaban por medio de pequeñas comitas en la parte de abajo o en la parte de arriba de las mismas letras, de tal manera que ellos ya podían entender que el hebreo ahora, al leer las vocales, ya podían comprender un poquito más el idioma de los hebreos. De tal forma que el hebreo antiguo desapareció y comenzó el idioma de los hebreos masoretas, que es el que tenemos actualmente en el Antiguo Testamento. Muy bien. Igualmente en el Nuevo Testamento es griego nada más. ¿Por qué no hay arameo? ¿Por qué no hay hebreo? Se preguntará usted en el Nuevo Testamento. Si nuestro Señor Jesucristo hablaba arameo. ¿Cuántos saben eso? Muy bien. El arameo, en primer lugar, es un lenguaje que se adoptó cuando el pueblo estuvo cautivo en Babilonia, aproximadamente 300 años o 400 antes de Cristo. Entonces, el idioma de los arameos, o el arameo lo adoptaron de los babilónicos, cuando estuvieron cautivos allá. De tal forma que esa parte del arameo se va a encontrar usted en Nehemías, por ejemplo. Nehemías es un libro que habla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Joel también.
esa parte, esas fracciones en arameo que hay ahí, esas pequeñas porciones, se las va a encontrar en esos libros. ¿Por qué razón? Porque esos libros hablan precisamente cuando ellos salieron de la cautividad de Babilonia. Estuvieron, creo, aproximadamente 70 años. Entonces, de esa manera están compuestos los dos idiomas. En el griego, nuestro Señor Jesús hablaba arameo, pero también hablaba hebreo, pero también hablaba griego. ¿Por qué razón? Porque en la época de Jesús, el griego era el idioma era el idioma que se utilizaba para el intercambio comercial. Por ejemplo, el griego lo utilizaban para comerciar con otros pueblos, con corintios, por ejemplo, que eran pueblos griegos. Sin embargo, ellos estaban sujetos al yugo de esclavitud de los romanos en esa época y también utilizaban el latín. Si se fijan, siempre regularmente traían un traductor, los romanos siempre andaban por ahí un judío que traducía en pocas palabras lo que hablaban los romanos y se comunicaban con los eruditos o con los hombres encargados de las sinagogas, los judíos. Muy bien, ese era el idioma latín, era comunicación con los romanos. Pero sin embargo a ellos les quedó asentado mucho el idioma griego. ¿Por qué razón? Cuando entró por ahí, no sé si 200 años antes de Cristo, no recuerdo el nombre de él, pero es un hombre griego que conquistó toda esa parte del Medio Oriente, y ahí a ellos les quedó el idioma griego. No recuerdo el nombre, ahorita se lo voy a investigar para la próxima, se me olvida. Este hombre griego conquistó toda esa parte, toda esa zona del Oriente, y a ellos les dejó establecido el idioma griego, de tal manera que el idioma griego era un idioma comercial en la época de Jesús. Entonces Jesús hablaba arameo porque era el que se hablaba regularmente en la región de Galilea, que era donde vivía el maestro, donde nació. Ahí se desarrolló él, y ahí era el idioma arameo regularmente o preponderantemente. El idioma hebreo se hablaba en las sinagogas para leer la Torá o los profetas, fíjese bien. El idioma hebreo solamente se utilizaba en las sinagogas, no se utilizaba como un lenguaje común. De tal forma que ellos leían en hebreo la Torá y los profetas, o sea, el Pentateuco, los 5 primeros libros, y los profetas lo leían. Todo el Antiguo Testamento lo leían en hebreo. Cuando ellos se relacionaban en la zona de Galilea, hablaban arameo, y en la parte del norte, lo que es Jerusalén, ahí hablaban un poquito más el hebreo. Entonces tenían una mezcla de varios idiomas, ¿se da cuenta? Bueno, de tal forma que la gente que andaba con Jesús, por ejemplo, sanó por ahí a una niña, o una niña que resucitó, le dijo, Talita Kumi, ¿cuántos han leído esa parte de ahí? Cuando resucitó una niña, Talita Kumi, y el que está escribiendo ahí la historia dice que esas palabras las mencionó en arameo, ¿verdad? ¿Se han leído? Dice Talita Kumi, que en arameo significa niña, levántate, ¿verdad? Eso dijo Jesús. Niña, levántate, pero lo dijo en arameo. O sea, Talita Kumi, eso significa. De tal forma que ahí mismo usted está viendo que hay unas pequeñas porciones de arameo. ¿Por qué esas pequeñas porciones? Bueno, después de que ya cada persona que anduvo con Jesús, y existen una que se llama las fuentes Q, que son unos pequeños extractos o pequeños escritos hechos en arameo. Por ejemplo, veíamos que Jesús venía, ellos veían que Jesús venía entre la multitud, había una mujer, según Marcos capítulo 5, que tenía flujo de sangre, y ahí estaba el escritor haciendo la reseña en arameo de lo que el maestro de lo que estaba pasando con el maestro Jesús. Dice que venía Jesús y luego una mujer que se quería meter entre la multitud para tocar el manto de Jesús para ser sanada, porque esa mujer decía, si tan solo tocare su manto seré sana. Entonces este hombre escribió en arameo esa parte. De tal manera que la mujer llegó, tocó el manto de Jesús y dice que fue sana en aquella misma hora, porque tenía 18 años con flujo de sangre. Entonces, eso se escribió en arameo, esos pequeños extractos o escritos de las historias de Jesús. También, de esa manera, se conformó el canon o el grupo de libros del Nuevo Testamento en griego. Fíjense, ¿por qué se hizo en griego? Porque cuando se hizo, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
El Evangelio de Marcos se hizo aproximadamente 10 años después de la muerte de Jesús. 10 años después de la muerte de Jesús se hizo Marcos. En pocas palabras, Marcos andaba recopilando los hechos de Jesús. ¿De qué manera? De esos pequeños extractos que estaban escritos en arameo. Y segundo, de los testimonios orales. Por ejemplo, llegó Marcos y fue con la Virgen María. Fue allá y le dijo, ¿qué pasó con Jesús en este hecho de la mujer de flujo de sangre? ¿O qué pasó? A lo mejor fue con Pedro, con Juan, que eran las columnas de la iglesia en aquella época, que eran los apóstoles. Fue porque ellos anduvieron con Jesús. Y fue y le preguntó Marcos, oye, Pedro, Juan, ¿qué pasó con este caso de la mujer con flujo de sangre? Necesito que me lo expliques. Y ellos oralmente explicaban la historia. De tal forma que ya llegaba Marcos, pero ya no lo escribía en arameo, porque para la época de Marcos, el idioma, se podría decir, más trascendental, el comercial, el que se utilizaba más era el griego. ¿Y saben por qué también se hizo en griego? Porque querían llegar a los que ellos le llamaban gentiles, o gente que no eran judíos, para ellos eran gentiles. Y la mayoría hablaban griego porque era el idioma comercial, de tal manera que ellos, fíjese, en ese escrito o en ese libro de Marcos, él tomaba los extractos de arameo, pero hacía su traducción al griego. Lucas escribió aproximadamente 20 años después de la muerte del Señor. Aproximadamente, nosotros hablando de datos aproximados. Perdón, es Mateo, 20 años. Lucas escribió aproximadamente entre 28 y 30 años después de la muerte del Señor. Y por último, el libro de Juan, que se escribió aproximadamente en el año 90 después de Cristo, entre el 80 y el 90, que estamos hablando aproximadamente entre 40 años posteriores a la muerte del Señor. De esa manera, cronológicamente hablando, se escribieron esos libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Inclusive usted lo ve ubicado, usted ve primero el de Mateo, ¿verdad? Mateo, luego ve el de Marcos, luego ve el de Lucas y el de Juan. Bueno, pero esa ubicación no es la ubicación cronológica. Esa ubicación es de acuerdo a lo que la casa editorial de esa manera los acomodó. ¿Por qué razón los acomodaron de esa manera? Por ejemplo, Romanos, Santiago fue escrito primero que Romanos. ¿Ya saben ustedes eso o no? El libro de Santiago fue escrito primero que Romanos. Sin embargo, Santiago usted lo va a encontrar casi al final, un poquito antes de lo que es Judas, primera, segunda de Pedro, Apocalipsis. Usted va a encontrar primero Romanos y después Santiago ubicado. ¿Por qué están ubicados así los libros? Bueno, en primer lugar, porque cuando se formó el grupo de libros, los grandes columnas, como es el apóstol Pedro, todavía no morían ellos, todavía no moría el apóstol Pablo, y otros así que ya murieron ya de viejos, como es el apóstol Juan, ya murió a una edad madura. El apóstol Juan, Pablo y todos ellos, les iban trayendo todas esas cartas que había. Por ejemplo, Pablo, la carta a los Corintios. De repente los Corintios vinieron, trajeron la carta que Pablo les envió, y Pablo dice, bueno, si es una carta que yo hice, y la autorizaban. Entonces, conforme iban trayendo los libros de la Biblia, los iban autorizando estos hombres que eran los encargados de verificar si los libros de la Biblia eran apócrifos, o sea, es decir, eran falsos o eran reales. Y como de esa manera iban trayendo las cartas y las iban autorizando, por eso está Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y de esa manera iban presentando las cartas y ellos las iban autorizando. Por eso están ubicadas en ese orden. No es un orden cronológico, ¿me explico? Santiago se escribió primero que Romanos y está al final, ¿verdad? Debemos entender estos principios bíblicos para conocer realmente o escudriñar las Escrituras y conocer al Dios soberano. ¿Qué significa soberanía de Dios? Muy bien. Sí, más o menos captaron, ¿verdad? Que ¿por qué está en griego el Nuevo Testamento? Porque esos pequeños manuscritos en arameo que había desaparecieron. Lamentablemente desaparecieron. No hay ninguno en arameo. Que eso representaban los hechos de Jesús en arameo. Pero desaparecieron. Ahorita no hay nada en arameo. Sin embargo, todo está en griego porque Lucas también era griego. Para empezar, Lucas era griego.
Entonces ya el idioma trascendental después de Jesús y en la época de Jesús regularmente era el griego, por eso usted se va a encontrar manuscritos en el Nuevo Testamento en griego. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Vamos captando, muy bien. De esa manera se formó el Viejo Testamento y se formó el Nuevo Testamento. No va a encontrar nada usted, como le digo, en arameo en el Nuevo Testamento, a pesar que muchos discuten que sí, pero no lo demuestran, no lo demuestran. Ok, de tal manera que llegamos a Mateo capítulo 17, versículo 21, pero este género no sale sino con oración de ayuno. Fíjese de qué manera podemos entender la Biblia, comprenderla espiritualmente. Jesús les está diciendo que ese demonio, ese género, no salía, sino que tenían que orar y ayunar para que saliera el demonio. Eso lo dijo Jesús. Pero esas frases contradicen a todo lo que Jesús les dijo antes. Porque primero Jesús le dice, por vuestra poca fe no pudieron echarlo fuera. ¿Estamos de acuerdo a que eso les dijo Jesús? Y de repente Jesús les cambia toda la historia y les dice, bueno, es que necesitas orar y ayunar para echar fuera el demonio. Entonces es algo que no coincide con la historia, no engrana con la historia. Para ello necesitamos entonces ver otras traducciones, ver de dónde viene cada extracto de manuscritos para entender por qué unos sí la consideraron y por qué otros no. De tal forma, fíjese que la Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, no traen ese versículo bíblico, no porque se lo hayan quitado, sino porque ese versículo bíblico no viene en los manuscritos griegos. De tal forma, fíjese que los manuscritos griegos, ya que se hizo ese grupo de libros, era necesario reproducir esos manuscritos. ¿Cuántos saben eso? Pero sabían que no existía la imprenta en la época del primer y segundo siglo, ¿verdad? No existía la imprenta. ¿Cómo iban a multiplicar o a reproducir esos escritos? Por medio de unas personas que se llamaban escribas. Ellos agarraban, en el Viejo Testamento eran los escribas, en el Nuevo Testamento eran otros, pero fíjense bien, ellos hacían una copia del manuscrito griego. Y para hacer una copia del manuscrito griego, pues todo lo hacían, hay cuenta textual, así como venía, lo escribían. De tal forma que para ello hay unas que se llaman variantes de lectura. Variantes de lectura significa que hay diferencias entre unas traducciones y otras. Variantes de lectura significa que influyó mucho algunos errores de los copistas, de los que estaban haciendo las copias del Nuevo Testamento. Influyeron errores de vista, por ejemplo, es un error trascendental de vista, que a lo mejor algún símbolo por ahí, alguna letra le pusieron un poquito, algún ganchito de más, etcétera, y eso ya variaba respecto a lo que se estaba escribiendo. Segundo, hubo otros errores como los errores del concepto o del pensamiento de la doctrina que ellos tenían. También hubo ese tipo de error. No estoy hablando mucho que hubo manipulación, pues, sino hubo algunos pequeños errorcitos ahí. Errores de vista, errores de escritura, de tal forma, inclusive errores de interpretación también, porque estaban leyendo el texto en griego y lo estaban otra vez escribiendo. Yo sé que a lo mejor es un poco tedioso esto, ¿no? Pero es necesario que usted tenga esta base para que entienda la soberanía de Dios. De tal manera, fíjese, que cada copista de una copia hacían otra y otra copia otra, y se iba reproduciendo esas copias y se iban pasando a las iglesias, a Corintios, se iban pasando a los Gálatas, a los Efesios, a muchas de las iglesias iban pasando las copias. ¿Para qué? Para que las leyeran en griego, ¿verdad? Por último, las copias esas, hubo diferencias entre unas y otras, de tal manera que uno de los copistas, fíjense, uno de los extractos de los manuscritos, que está en copia del Nuevo Testamento, que es precisamente el de Mateo 17, 21. El 21 no viene dentro del texto normal, de arriba hacia abajo, no viene en el texto normal. Mateo 17, 21 viene al margen o al calce, es decir, a un ladito viene de la hoja como una referencia. Pero este género no sale sino con oración de ayuno. Es decir, influyó la interpretación del copista. Venía a un lado, fíjese. Ahora, las traducciones de Dios habla hoy y Nueva Versión Internacional vienen de unos extractos de manuscritos que se llaman minoritarios. ¿Por qué minoritarios? Porque se encontró menor cantidad de ellos. Y la Reina Valera
viene de unos manuscritos que se llama el texto recibido, o Textus Receptus, así se llama, de un hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Ese hombre, Erasmo de Rotterdam, escribió en pocas palabras la Biblia. La escribió del griego, algunos manuscritos griegos, por ahí de una biblioteca que está en Basilea, que por cierto, ya esa biblioteca se quemó en un tiempo dado, se quemó y se quedaron eliminados algunos manuscritos. De tal manera, fíjese, que Erasmo de Rotterdam, cuando agarró esos extractos del griego y algunos de los copistas, él vio que al margen estaba ese Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno, y este hombre llamado Erasmo de Rotterdam decidió agregarlo como un texto normal. Y de ahí viene la Reina Valera. En primer lugar salió la la Biblia que se llama la Biblia del Oso. Y de la Biblia del Oso surgió la Reina Valera. Inclusive hay muchas versiones o revisiones de la Reina Valera. Viene del Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Y Erasmo de Rotterdam hizo en pocas palabras, el Nuevo Testamento lo formó en base a algunos escritos en griego, pero también lo formó en base a una parte que él no tenía, que es una parte de Apocalipsis. La hizo en base a no sé si la Vetus Latina o la Vulgata Latina. O sea, lo hizo gran parte de su obra, la hizo en base al latín, no al griego. Esta información es necesario que usted la comprenda. ¿Por qué razón? Porque al rato va a decir, bueno, ¿cuál Biblia es la verdad, hermano? Si una dice que con oración y ayuno hay que echar fuera a los demonios, y otra dice que solamente con fe. ¿Me explico? El problema es, Jesús se equivocó, fue un problema de los copistas. Fue un problema de interpretación de los copistas. Bueno, es un problema de traducción de los copistas, porque eso no viene en el texto normal, viene al margen del manuscrito griego. Estamos entendiendo ahorita más o menos cómo se formó cada extracto de manuscritos. La Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, vienen de los manuscritos minoritarios, y eso se ha determinado que son más antiguos que de donde tomó la información Erasmo de Rotterdam, que de ahí salió la Reina Valera o la Biblia del Oso. Muy bien, de tal forma que Mateo 17:21, en primer lugar necesito entender si fue una añadidura, ¿verdad? Ya lo entendimos que fue una añadidura. Verifíquelo usted, en el internet verifíquelo esta información que le estoy dando. ¿Por qué? Porque lo añadió Erasmo de Rotterdam, y lo añadió la Biblia del Oso, y lo añadió la Reina Valera. Nueva Versión Internacional no lo consideró, ni la Dios habla hoy, pero porque estas Biblias vienen de otro extracto de manuscritos que son minoritarios y que son más antiguos de donde los tomó este hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Son más antiguos, esos minoritarios. Son minoritarios porque son en menor cantidad. O sea, en lugar de encontrar 10 copias, por decir, se encontraron a lo mejor 2 copias. Por eso se llaman minoritarios. No porque sean inferiores, pues. De tal manera que podemos entender que Mateo 17:21, en primer lugar, es una añadidura. Y segundo, que no coincide con la historia. ¿Cuántos saben? Porque Jesús dijo, por vuestra poca fe no pudieron echar fuera a los demonios. Y de repente Jesús se contradice, entonces no es por poca fe, entonces fue porque les faltó oración y ayuno. Entonces no puede ser eso, ¿me explico? Yo, eso sí se lo puedo asegurar, que un día usted póngase a ayunar y nos vamos con un endemoniado, ¿qué les parece? Póngase a ayunar y ore toda la noche, no duerma, y yo le voy a asegurar que recién comidito, recién desayunado, recién salido del restaurante, créalo que por el poder del Espíritu Santo voy a echar fuera ese demonio. Y por la fe de la posición en Cristo, de lo que yo conozco, de quién soy en Cristo Jesús, de lo que usted también debe conocer, quién es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús también dice que todo lo podemos, dice la Biblia, ¿no? Todo lo podemos en Cristo, todo lo puede, pero necesita que tener la fe de un grano de mostaza que se siembra en su terreno, pero que crece y que es la más grande de las hortalizas. Eso significa. Muy bien, vamos al Salmo 113. Sí captaron más o menos esas pequeñas diferencias que hay en la Biblia, ¿verdad? No es que sean errores, sino simple y sencillamente necesitamos escudriñarla para entender
realmente la Biblia, escudriñarla a fondo y no ser engañados. Fíjese bien, al diablo se le llamó el engañador. ¿Cuántos de ustedes han leído esa parte ahí por ahí en Apocalipsis 21? O Apocalipsis 12, creo. Dice el diablo que los engañaba. ¿A quién engaña el diablo? Pues al mundo. Al que no tiene a Cristo en su corazón lo engaña, porque no conoce a Dios, no conoce las leyes espirituales. Pero también engaña a los que estudian la Biblia. ¿Cuántos saben que engaña también? Porque si estudia la Biblia, si no las estudias a fondo, solamente la lees en una traducción, vas a caer en un gran error. Vas a caer en un gran error. Fíjese, vamos a Lucas capítulo 4. Para que vean, le voy a demostrar bíblicamente que el diablo sabe Biblia. El diablo sabe Biblia, pero la sabe toda volteada. ¿Cuántos saben eso? Lucas capítulo 4. Versículo 9. Dice así, Lucas 4:9. Está hablando de la historia cuando Jesús fue llevado al desierto, lleno del Espíritu Santo. Fue llevado al desierto y estaba siendo tentado ¿por quién? Por el diablo. ¿Se da cuenta que el que tienta es el diablo? Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 al 2. Dice en Lucas 4, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Esa palabra tentar significa, es la palabra griega peirazo, con Z, que se traduce también como probar, incitar o tentar. Fíjese, Jesús estaba siendo tentado o probado, ¿por quién? Por el diablo. Nosotros aquí creemos que Dios no nos prueba con el mal, ni nos tienta con el mal, ¿verdad? Esa palabra tentar que viene ahí es la misma palabra de probar. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado o probado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Ahora sí vamos al versículo 9. Y le llevó a Jerusalén, fíjese, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. ¿Se da cuenta que el diablo se le citó un texto bíblico? ¿Se da cuenta? Otra vez, porque escrito está, fíjese lo que dijo el diablo, escrito está, mencionó Biblia el diablo, ¿se da cuenta? Por eso con la Biblia cerrada o la Biblia abierta, con eso no le vamos a hacer nada al diablo. Con lo que le hacemos algo es con la Biblia o la palabra de Dios que se llama rema o que es hablada. Con ella podemos reprender al diablo, con ella lo podemos echar fuera de nuestras vidas, con ella podemos echar fuera los espíritus inmundos. Yo le decía a las personas que cuando antes di esta serie, le dije, con la Biblia así no vas a agarrar cachetadas al diablo, ¿verdad que no? Ni con la Biblia abierta del Salmo 91, no le vas a hacer nada al diablo. Solamente cuando hablas la palabra de Dios es cuando comienza a hacerse una palabra viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, fíjense. ¿Por qué razón? Porque lo que hablamos tiene poder, siempre y cuando lo hablemos conforme a su palabra. Lucas capítulo 4, versículo 10. Fíjense, esto lo dijo el diablo. Porque escrito está, dijo el diablo. Fíjense, el diablo habló aquí. Qué tremendo está, ¿no? Qué feo también. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91, 12. Salmo 91, 11 y 12. Mencionó el diablo, fíjese, el Salmo 91, 11 y 12. Si tú eres el Hijo de Dios, como diciendo, tírate
le dijo, o aviéntate, o no sé cómo, o lánzate, como le haya dicho. Si eres el Hijo de Dios, échate de este templo, le dijo, del lugar alto de ese templo, échate de aquí, porque escrito está, le dijo el diablo, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán. Fíjese, el diablo hablando de que Jesús tenía protección si se echaba de ese lugar. Luego dice el versículo 12, fíjese cómo contestó Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6, versículo 16. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe con qué le contestó Jesús al diablo? Le contestó con Biblia. ¿Se da cuenta? Contestó con Biblia. Así es que cuando el diablo venga a usted a quererle dañar con un dardo de enfermedad, de pobreza, problema familiar con sus hijos, etcétera, usted le debe de contestar con Biblia. Porque si le contesta, imagínese de repente el diablo le envía una enfermedad, ¿no? A una persona X, un hijo de Dios. Le envía una enfermedad y de repente el Hijo de Dios, en lugar de reprenderlo y decirle al diablo, escrito está que por su llaga yo soy sanado, en lugar de decir eso, imagínense uno que no conoce la palabra, de repente llega un dardo de enfermedad, un dolor, un cáncer o como se llame. Imagínense, en lugar de decir, te reprendo enfermedad porque escrito está que tú eres ilegal, porque Jesús ya la llevó a lo profundo del mar, en lugar de decir eso, imagínense mencionar otras palabras como, bueno, pues yo creo que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Yo creo que esta enfermedad es porque Dios me está probando pasándome por el desierto. Yo creo que esta enfermedad es el propósito de Dios para mi vida. Porque todas las cosas me ayudan a un bien. Imagínense, con esa ignorancia espiritual, esa persona se nos muere. ¿Cuántos saben eso? Pero al contrario, cuando adoptamos, tomamos la palabra y la autoridad que Cristo nos ha delegado, entonces reprendemos esa enfermedad por el poder del Espíritu Santo y se hace un milagro creativo y somos restaurados, somos vivificados. ¿Por qué? Porque entendemos, comprendemos realmente que Dios en su soberanía no nos quiere así, ni Él nos tiene enfermos. Así es que ese es el Dios soberano de la Biblia. Salmo 103, allá vamos a terminar. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Todopoderoso, el poseedor de todo poder en el cielo, en la tierra, así que nadie puede rechazar sus consejos, desbaratar sus propósitos o resistir a su voluntad. Salmo 113, versículo 3 y 4 dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Salmo 22, versículo 28. Porque de Jehová es el reino. ¿Cuántos saben eso? De Él es el reino y Él decide dar ese reino a quien Él decide. Y Él regirá a las naciones. Está hablando en futuro. Así es que esos son los términos de soberanía de Dios. Por último, le voy a leer solamente este texto. Si Dios es el Rey del universo, Él en su soberanía decidió esto que viene aquí, fíjese bien. Por ahí en Jeremías 27, versículo 5, con eso termino. Jeremías, capítulo 27. Jeremías capítulo 27, versículo 5. Fíjese bien, Dios es el soberano, el Rey de los cielos, de la tierra, del universo, pero Él en su soberanía decidió una parte de su creación, Él darla a quien Él quisiera. Dice, yo hice la tierra, dice Jeremías 27, 5, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Yo hice la tierra, dice Dios, con mi gran poder y con mi brazo extendido. Fíjese bien.
Yo hice la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido. Pero también dice, y la di a quien yo quise. Ese es el Dios soberano. Él hizo el universo entero por la palabra de Dios. Él hizo los cielos, la tierra. Todo lo que hay en la tierra lo hizo. Pero Él decidió en su soberanía, y eso debemos de respetar a Dios en esa decisión. Él decidió dársela a quien Él quisiera. Nadie le dijo, Dios, danos la tierra. Nunca dijo el ser humano eso. Dios decidió en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la tierra. Señoré significa ser el rey, ser el que tenga la autoridad en la tierra. Dios decide en su soberanía, a pesar de que Él es el rey, el creador de todo el universo. Él decide este fragmento llamado tierra, este planeta, dárselo a quien Él quisiera, y Él decidió dárselo a Adán, el primer hombre, más bien a todos los hombres, porque Adán solamente fue la primera parte, el primer hombre que se manifestó en carne. Dios en su soberanía decidió darle la tierra para que el ser humano fuera el que reinara. El ser humano pecó, murió espiritualmente, murió físicamente, y con el pecado de Adán, dice en Génesis capítulo 3, versículo 17, que la tierra cayó en maldición. ¿Cuántos han leído eso? La tierra cayó en maldición. Lucas capítulo 4, Satanás le dijo a Jesús, dice que lo llevó a un alto monte y le mostró los reinos de la tierra. Todo el reinado de la tierra y la gloria de ellos se lo mostró a Jesús, el diablo, Satanás. Y le dijo, este reinado de la tierra, esos reinos son míos. Eso dijo el diablo. Y esa autoridad, esos reinos, a quien quiero yo la doy, dijo el diablo. ¿Por qué dijo el diablo eso? ¿Acaso el diablo era el dueño de la tierra, el que controlaba? No, era Dios y el ser humano en la tierra. Pero el ser humano, por su pecado, dice que la tierra cayó en maldición, y eso significa que el reinado o el reino de Dios aquí en la tierra quedó confinado en el Viejo Testamento bajo la autoridad del diablo. ¿Por qué? Porque Adán le entregó esa autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Adán le entregó el reinado de la tierra al diablo cuando pecó. Por eso dice que la tierra cayó en maldición. Si la tierra cayó en maldición, pero ahora con Cristo Jesús, esa es la garantía que tenemos. Dice Apocalipsis capítulo 1 que Él arrebató las llaves del Hades. ¿Del Hades y de qué? De la muerte. Esas llaves, dijo en Mateo 16, que la entregó a quién, a la iglesia. Esas llaves del Seol, del Hades y de la muerte ahora pertenecen a los creyentes en el nuevo pacto, a la iglesia de Jesucristo, a todos aquellos que han entendido el reinado que Jesucristo les ha restituido. Así es que vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, te damos por tu palabra.